Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Es producido por nuestro canal en YouTube, Podcast Caminando con Dios. ¡Comenzamos! Bien, bendiciones a cada uno de ustedes en este momento. Hoy vamos a ver un análisis más, un análisis que vamos a poder verlo en el Evangelio de San Lucas. Evangelio según San Lucas, vamos a verlo en su capítulo número 2, versículos del 41 al 52. Bien, entonces, como vamos a tratar de estar viendo este análisis, que tenemos un tema, se llama el crecimiento pleno. Y como vemos este tema, crecimiento pleno, el Evangelio de Lucas nos habla de un tema muy especial, tratando y viendo la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas. Quiero decirte que Lucas es el único evangelista que incluye una historia, y una historia donde nosotros podemos darnos cuenta acerca de la persona de Jesús cuando era niño. Bien, entonces como vemos que es el único evangelista que incluye esta historia de Jesús a los 12 años, esta historia quiero decirte que nos va a contestar la pregunta y varias preguntas. ¿Quién era Jesús? ¿Y cómo era Jesús de niño? Esto era importante, quiero decirte, era y es muy importante para hoy día. ¿Y por qué es importante para el mundo hoy día y para el mundo antiguo también lo fue de importancia? Especialmente quiero decirte para los griegos del mundo antiguo. De Lucas contaba como una persona que hacía. El Evangelio de Lucas es de lo que trata, de contar cómo era una persona, qué hacía de niño y de joven. Y esto, el Evangelio de Lucas trata de describir toda la verdad que cómo era la vida de Jesús a sus 12 años. Entonces, como vimos que tenemos este análisis en el Evangelio de Lucas, su capítulo 2, verso del 41 al 52, vamos a analizar este tema, el crecimiento pleno. Entonces, yo mencionándoles acerca de esta introducción, hablándoles de la vida de Jesús, Jesús tuvo un crecimiento pleno. Porque vemos que Jesús anduvo con sus padres, que eran María y José. Pero hoy vemos aquí esta historia de Lucas que nos narra aquí, que dice que ellos iban con sus padres todos los años de Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Era en ese momento cuando en Jerusalén se celebraba esta fiesta, la fiesta de la Pascua, e iban sus padres y llevaban al niño Jesús también juntamente con ellos. Pero cuando Jesús dice que tuvo 12 años, subieron nuevamente a Jerusalén conforme a la costumbre que ellos realizaban a esta fiesta de la Pascua. Dice que al regresar ellos, cuando ya venían de regreso de esta fiesta, se acababa la fiesta. Entonces dice que el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen su padre José y María, pensando que el niño Jesús se había quedado en un cierto lugar o que andaba con ellos en sus manos, entonces dice que estaba entre la compañía, y ellos al ver esta preocupación empezaron a buscar, anduvieron un camino de un día y le buscaban por todas partes, pero no hallaban al niño, que podemos decir que estaba perdido. Vemos entonces la historia de Jesús, que se les escapó a los padres.
Cuando ellos ya venían de la fiesta, regresaban e iban de regreso para su casa. Pero aquí encuentran que Jesús se extravía, se aparta de ellos. Y sus padres empezaron a buscarlo en camino en un día, entre los parientes, entre los conocidos, pero no lo hallaron. Y volvieron a regresar a Jerusalén, dice, donde estaba la fiesta, buscándolo, pero no encontraron a Jesús. No encontraron a este niño de 12 años. Pero aconteció, dice, nos narra la Biblia, Lucas nos narra que a los 3 días después, dice que ellos lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, quiero decirte, mi hermano, en el nombre de Jesús, que hoy vemos este análisis aquí de la palabra del Señor. El Evangelio en Lucas nos está narrando una historia de la vida de Jesús cuando tenía sus 12 años. Dice que los padres encontraron a Jesús después de 3 días de buscarlo en el templo. Él estaba sentado, dice, con los doctores de la ley. Ellos lo oían y le preguntaban a Jesús. Pero quiero decirte que Jesús, como niño, estaba sujeto a sus padres. Él tenía que sujetarse a los padres de ese tiempo, que eran José y María. Pero se les había escapado. ¿Y para dónde se había ido? Entonces vemos que Jesús se encontraba en el templo. Ahí estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Por eso quiero decirte que Lucas en su capítulo 2, versículo 40, nos dice este versículo: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, quiere decir que cada día, cada año que estaba pasando en la vida de Jesús, él estaba creciendo, se estaba fortaleciendo y se llenaba de sabiduría, porque la gracia de Dios estaba sobre Jesús. Y como nosotros ya sabíamos que Jesús había nacido en un pesebre, nació en un pesebre, Jesús era y es el Hijo de Dios. Pero ahora entonces Lucas nos está narrando esta historia. Entonces, ¿por qué? Es importante, y era importante esto, poder saber la historia de este niño Jesús. Y nos va a contestar una pregunta: ¿cómo era Jesús? Esta historia entonces nos contesta esta pregunta: ¿quién era Jesús a los 12 años? ¿Qué hacía en la vida de Jesús? Porque esto era importante para el mundo antiguo y para hoy día. Quizás muchos se preguntarán: bueno, ¿y Jesús qué hizo de niño? ¿Qué realizó? Pero Lucas, quiero decirte que es el único evangelista que incluye esta historia de los 12 años de la vida de Jesús. Entonces sus padres dice que lo hallaron ahí, sentado junto a los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:47. Dice que cuando Jesús estaba en el templo, todos los que le oían estaban maravillados al escuchar las palabras de este niño Jesús, y de su inteligencia y de las respuestas que él les daba a cada pregunta que estos hombres le hacían a Jesús. Y como Jesús vemos que crecía en fortaleza y se llenaba de sabiduría y de gracia con Dios, entonces aquí nos vemos este tema: un crecimiento pleno. El versículo 52 de Lucas 2 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura
Aquí podemos encontrar que Jesús iba creciendo en 3 áreas: en la sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Cuán importante es este crecimiento pleno. Es importante el crecimiento pleno hoy día para la vida cristiana, para el cristiano, para aquel que busca a Cristo Jesús, para aquel que quiere servirle, para aquel que ha entregado su vida a Él. Es necesario que haya un crecimiento pleno en su vida espiritual. Eso va a depender de la búsqueda de cada persona. Eso va a depender de la búsqueda, o sea, quiere decir que la búsqueda al sometimiento en la oración. Cada vez que oramos, cada vez que nos sometemos a Dios y empezamos a dejar al viejo hombre, ahí es donde empezamos a ver un crecimiento pleno. Porque tenemos un ejemplo de Jesús, que a sus 12 años Él empezó a crecer en estas 3 áreas: en la sabiduría, en la estatura, y tenía gracia para con Dios y los hombres. Entonces, quiero decirte que estas personas se maravillaban. Pero hoy es necesario que podamos ir creciendo cada día y que en nuestra vida espiritual, en nuestro sometimiento a Dios, cada día podamos ir dejando el viejo hombre, la vieja naturaleza, y debe de haber un crecimiento pleno espiritual en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos sometemos a Dios, le buscamos en oración, tenemos lectura de su palabra, empezamos a crecer espiritualmente. Ahí empieza a haber un crecimiento en nuestra vida. Es necesario este crecimiento pleno. Jesús estaba creciendo en estas 3 áreas. Y tú y yo debemos de crecer en sabiduría. Porque Proverbios nos habla. Quiero leerte el libro de Proverbios número 3, versículo 4. Proverbios 3:4. Esta es una exhortación a la obediencia. Dice Proverbios 3:4: y hallarás gracia y buena opinión. Escucha, hermano. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero ¿qué es lo que está hablando aquí Salomón en el libro de Proverbios? Él está hablando en el capítulo 3 y verso 1, está hablando: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos está hablando de guardar la palabra, de guardar la ley de Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, guardamos la ley, estamos creciendo en un crecimiento pleno. Y es cuando vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque en esta área crecía Jesús para con Dios y los hombres. Pero cuán importante es de que podamos hallar gracia primeramente ante Dios. Que tú y yo hallemos gracia ante Dios, que Dios se agrade de nosotros, que Dios se agrade de lo que estamos realizando, que Dios tenga esa bondad de decir: mi hijo me está buscando, él me busca, ella me está buscando en oración. Ahí es cuando hallamos gracia delante de Dios, y también vamos a poder hallar gracia delante de los hombres, porque van a ver la diferencia: aquel que le sirve a Dios, aquel que le busca, aquel que se somete, aquel hombre, aquella mujer de oración. Vamos a poder hallar gracia ante los hombres y buena opinión igualmente. Y como Jesús crecía en estas 3 áreas, dice que cuando llegaron sus padres al templo y lo vieron, se maravillaban de él, de poder escuchar y poder ver la inteligencia y de las respuestas que él les daba a cada pregunta que le hacían al niño Jesús. Entonces, cuando le vieron, dice que se sorprendieron. Vieron a Jesús sentado enseñando, y dice que le dijo a su madre: hijo,
¿por qué nos has hecho esto? Así, he aquí, te hemos buscado. Y con mucha angustia dice que sus padres estaban preocupados por Jesús porque no lo hallaban. Y Jesús les respondió de esta manera a ellos. Entonces el niño Jesús le respondió en el versículo 49. Jesús dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escuchen estas palabras que Jesús da, esta respuesta que Él le da a sus padres, porque Jesús se sujetaba a sus papás y era necesario que se sujetara. Pero Jesús les da esta respuesta: ¿por qué me buscaban ustedes? ¿Acaso no sabían que yo estaba en los negocios de mi Padre? Me era necesario estar. Y hoy nos es necesario estar en la presencia del Señor. Nos es necesario que tú y yo podamos acercarnos a la presencia del Señor, podamos orar, podamos buscarle a Él en cada momento, en todo tiempo. Y vamos a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y es ahí cuando va a empezar a ocurrir, va a empezar a pasar esta forma. Empieza a haber un crecimiento pleno en nuestra vida, en nuestro interior. Dice que el viejo hombre se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, dice el apóstol Pablo. Entonces es necesario que haya un crecimiento pleno en nuestra vida. Igualmente como hubo en Jesús en estas tres áreas. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y nosotros, si estamos faltos de sabiduría, debemos de pedirle sabiduría a Dios. Si estamos faltos de fe, pidámosle fe a Él, porque Él nos da en abundancia. Pidámosle fe, sabiduría y gracia, que podamos hallar gracia delante de Dios y luego delante de los hombres. Hermano, querido amigo, tú puedes crecer en un crecimiento pleno si tú buscas, si nos sometemos en la presencia del Señor. Si oramos en todo momento, si doblamos nuestra rodilla para decirle al Señor: Jesús, te necesito, Jesucristo, necesito que tú entres a mi vida, a mi corazón, transfórmame, cámbiame. Dios empieza a obrar, Dios empieza a transformar, empieza a ver ese crecimiento pleno. Dios empieza a hacer la obra a través de su Espíritu Santo, empieza a obrar en el corazón, en la mente del hombre y de la mujer. Todo es que tú y yo nos dispongamos, digamos a Él: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dice la misma palabra del Señor que separados de Él nada podemos hacer. Separados de mí, digo Jesús, nada podéis hacer. Y sin Él nada somos. Si Cristo no está con nosotros, si Él no va a nuestro lado, nada podemos hacer. Sin Él no valemos nada. Busquémosle, acerquémosle a Él. Si tenemos necesidad de crecer espiritualmente, tú ya sabes, hermano en Cristo, amigo, acerquémonos a Él, doblemos nuestra rodilla, escudriñemos la palabra del Señor, porque ahí encontramos la dirección, encontramos la confrontación que nos da la misma palabra. Por eso el proverbio Salomón nos habla: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y entonces dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a hallar gracia y buena opinión si guardamos sus mandamientos, si amamos a Jesucristo, si lo amamos a Él. Vamos a tener este crecimiento pleno. Si lo buscamos de todo corazón, si estamos ejercitándonos para el ejercicio espiritual, como habla el apóstol Pablo, que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero el espiritual, el hombre dice que se va renovando de día en día.
hasta que lleguemos a un crecimiento pleno. Pero el apóstol Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Si Cristo ha comenzado la obra en tu vida, Él la va a terminar. Él va a perfeccionar esa obra en tu vida, querido amigo, hermano y hermana en Jesucristo. Tengamos esa confianza y la seguridad que vamos a tener un crecimiento pleno como lo hubo en Jesús, al poder saber y conocer la historia cuando Jesús tenía sus 12 años. Y luego ya solo encontramos la historia cuando Jesús principia su ministerio a la edad de los 30 años. Y la Biblia registra este acontecimiento: el nacimiento virginal de Jesús, su crecimiento pleno y el inicio de su ministerio. Bien, bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero dejarte este análisis de la palabra del Señor que vimos en Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Vamos a orar para finalizar un momento. Gracias, Padre, porque hoy podemos leer y escuchar tu palabra. Bendice a cada uno, Padre. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos dándote gracias por tu bendita palabra. Bendice a cada oyente, bendice a cada uno que va a poder escuchar este audio, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda ser de bendición esta palabra. Gracias, Padre. Amén, Jesús, y amén. Bendiciones para cada uno y nos volvemos a vernos o escuchar pronto. Aleluya.